La siguiente es una presentación de El Mundo de Mañana. Los viajes de los apóstoles de Jesucristo son una historia sorprendente de qué tan lejos y qué tan rápido se esparció la cristiandad en las décadas posteriores al inicio de la iglesia en Jerusalén. El hecho es que Jesucristo, como cabeza de la iglesia, inspiró a sus hombres a que esparcieran el evangelio a todos los puntos del mundo conocido. Sus últimas palabras registradas en el libro de Mateo son bien conocidas. Por tanto, id y haced discípulos de todas las naciones. Esto era una profecía para ellos, pero tiene el mismo significado para los servidores de Dios de hoy. Los 12 apóstoles salieron a cumplir la comisión de Jesucristo, y la historia dejó registrado a dónde fueron. Pero esta increíble historia se desvaneció y dejó de existir para la mayoría de la gente, porque no poseen la clave primordial para saber por qué los apóstoles fueron a donde fueron. Los teólogos no entienden esta vital clave para entender la profecía, pero usted puede entenderla. Hoy vamos a quitar de en medio las tinieblas que han encubierto esta importante historia y le vamos a revelar la sorprendente verdad de los viajes de los apóstoles de Cristo. Asegúrese de requerir una copia de la oferta de hoy. Es un video gratuito. Los viajes proféticos de los apóstoles. Contáctenos hoy mismo, porque le puedo asegurar que al ver el programa de hoy, se sorprenderá de lo que podrá aprender, hasta llegar a sentir la necesidad de ayudar a predicar el Evangelio a los descendientes presentes de la antigua Israel, así como los apóstoles lo hicieron en su tiempo. Acompáñenos. Una calurosa bienvenida al Mundo de Mañana. En el programa de hoy vamos a explorar la fascinante historia de los viajes de los apóstoles de Cristo, después de su resurrección. Lo que la mayoría no se dan cuenta es que la cristiandad establecida que conocemos hoy en día tuvo sus orígenes en un mundo muy distinto de aquel que conocieron los apóstoles. 4 de ellos eran pescadores judíos de las costas de Galilea. Uno era recaudador de impuestos. No eran hombres religiosos como cualquiera lo pensaría. No era el tipo de gente que poseyera cualificaciones teológicas, pero el entendimiento bíblico que tenían era profundo. Estos discípulos pasaron a ser dedicados y sinceros seguidores de Jesucristo, destinados a viajar miles de kilómetros durante sus vidas. Parte de la historia nos es revelada inmediatamente al iniciarse la iglesia cristiana. Vayamos al libro de los Hechos, capítulo 2. Si tiene su Biblia a mano, vayamos a los Hechos, capítulo 2. Recordemos la historia de los discípulos cuando se juntaron en el aposento alto y el don del Espíritu Santo que les sobrevino. Visitando Jerusalén para la fiesta de Pentecostés, había judíos de países lejanos. Notemos el versículo 5. Dice: había judíos que moraban en Jerusalén, hombres procedentes de todas las naciones bajo el cielo. En vez de que los apóstoles fueran en esta ocasión a los lejanos rincones de la tierra, donde se encontraba la diáspora judía, Dios trajo a los judíos desde las distintas naciones a Jerusalén. Los discípulos viajarían hacia estos países en el futuro, pero en este momento, esa gente fue la que vino hasta Jerusalén. Ahora notemos el versículo 8. ¿Cómo es que cada uno de nosotros los oímos hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Ahora,
tenemos una lista de los lugares desde donde estos judíos vinieron. Y la mayoría de nosotros hemos leído estos nombres, pero a causa de que no sabemos dónde están estos lugares, leemos por encima, sin darnos cuenta qué tan importantes realmente son. Estos eran, como dice, partos, medos y elamitas, habitantes de Mesopotamia. Ahora, estos países se encontraban en el Imperio Parto. Se encontraban todos al este de Jerusalén. Estas áreas se encontraban fuera del Imperio Romano, así que no lo aprendimos en los libros de historia, en la escuela o colegio. También había judíos de Judea, del área de Jerusalén, de Capadocia, del Ponto, de Asia, Frigia y Panfilia. Ahora, estos últimos 5 mencionados son encontrados en Asia Menor, lo cual es la Turquía moderna. ¿Cuáles siguen? De Egipto, Libia y Cirene. Estos se encuentran en el norte de África. Luego viajeros de Roma, cretenses y árabes. Y esto completa un círculo de países alrededor de Jerusalén. Y ahora escuchemos cuidadosamente la próxima escritura que vamos a leer, porque nos da un esquema de por qué los apóstoles se dirigieron a estos lugares. En Mateo 10:6, Jesucristo le dijo a los discípulos, sino id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Así que donde sea que viajaron los apóstoles a predicar el Evangelio, nos va a decir a dónde se encontraban las ovejas perdidas de la casa de Israel en los días de Jesucristo. ¿Quiénes eran? Estos son los descendientes de las 10 tribus de Israel, que fueron tomadas cautivas por los antiguos asirios. Sabemos que ellos no desaparecieron, y de hecho sus descendientes todavía están en la tierra hoy en día. Muchos de aquellos de los Estados Unidos y Canadá, así como Gran Bretaña, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica, son sus descendientes. Muchos otros europeos, tales como los neerlandeses, belgas, suizos, escandinavos y franceses, también pueden rastrear sus descendencias hasta el antiguo Israel. Hoy estamos ofreciendo un video gratuito que le explicará cómo algunas de estas ovejas perdidas emigraron desde el Medio Oriente hasta el área del noroeste de Europa, llegando hasta Inglaterra y finalmente a los Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda y Sudáfrica. Requiere una copia de Los viajes proféticos de los apóstoles. Contáctenos para obtener una copia gratis de este video o encuéntrenos en el sitio web elmundodemañana.org. Permítame explicar un punto importante. La mayoría creen que todos los judíos son israelitas y que todos los israelitas son judíos. Lamentablemente están equivocados. Pero usted se preguntará, ¿no es el Estado judío hoy en día llamado Israel? Así es. Pero esta es la fuente de la confusión. El nombre judío es en realidad un apodo para cualquiera que sea de la tribu de Judá. Pero Judá era solo una de las 12 tribus de Israel. Y junto con parte de la tribu de Benjamín, los judíos eran solo 2 de las 12 tribus. ¿Qué pasó con las otras 10 tribus, que eran las 10 tribus de Israel, y a dónde se encuentran hoy? Leamos una profecía del Antiguo Testamento en Génesis, capítulo 49, versículo 1. Y llamó Jacob a sus hijos, y dijo, Juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los postreros días. Los días postreros son los días en los que estamos viviendo nosotros ahora. Podemos probar claramente que la gente del noroeste de Europa y de las Islas Británicas y todos aquellos que se esparcieron por toda la tierra son las ovejas perdidas de Israel. Dios nos dice que los descendientes de los hijos de Israel se encontrarían en la tierra en el siglo XXI. Y es por esto que es tan importante entender el mensaje que usted está escuchando ahora. Los viajes de los apóstoles nos cuentan dónde vivían los israelitas en aquellos tiempos. A donde ellos fueron es a donde las tribus perdidas se encontraban. ¿No es esto maravilloso? ¿Alguna vez había escuchado esta realidad? Lo dudo, porque la mayoría de aquellos que dicen ser cristianos hoy en día piensan que su religión es una religión de gentiles
y que rechaza todas aquellas leyes judías y prácticas del Antiguo Testamento. Leamos Santiago capítulo 1, versículo 1. Santiago, siervo de Dios y del Señor Jesucristo, a las 12 tribus que están en la dispersión. Como dijimos, este Santiago era un medio hermano de Jesucristo y era además obispo de la iglesia de Jerusalén. Obviamente sabía dónde se encontraban las 12 tribus. Para él no estaban perdidas, solo estaban perdidas para los romanos y para los griegos alrededor suyo. Aunque las tribus de Israel estuvieron esparcidas durante 700 años antes de este momento, Santiago sabía dónde se encontraban. Se encontraban en la región entre el Mar Negro y el Mar Caspio, y al sur, en las regiones entre el Éufrates y el Tigris. El historiador judío Josefo, quien escribió algunos años después de Santiago, también sabía que se encontraban ahí. Veamos lo que él dijo acerca de estos israelitas. En el libro 11 de las Antigüedades de los Judíos, leemos lo siguiente. Las 10 tribus están más allá del Éufrates hasta ahora, y son una inmensa multitud que no puede ser enumerada. ¿Quiénes eran estos? Tienen nombres que usted quizás nunca había escuchado. Las tribus de Rubén y Gad estaban ahí, junto con aquellos de Efraín y Manasés, Zabulón y Aser, Neftalí y Dan. Estos y otros esperaban que Dios los dirigiera a sus nuevas tierras en el noroeste de Europa. Al poco tiempo que Josefo escribió este enunciado, muchos de estos israelitas comenzaron una masiva emigración con dirección al noroeste, hacia un área donde sus ancestros ya habían emigrado. Encontramos que se desplazaron hacia el norte, entre los mares Negro y Caspio, atravesando Ucrania, como también hacia el Asia Menor, a través del río Danubio. En ese entonces no existían las autopistas. De hecho, los ríos eran las autopistas de ese entonces. Muchos de los israelitas se movieron hacia el noroeste de Europa, llevando sus nombres consigo. ¿Ha encontrado esta información interesante? Si es así, tenemos más para usted en la segunda parte del programa de hoy. Prepárese para escuchar nueva información y mientras tanto contáctenos para requerir el video gratuito Los viajes proféticos de los apóstoles, sin ningún costo ni obligación. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenido nuevamente al programa. Hoy estamos descubriendo la apasionante historia de cómo los apóstoles viajaron a lugares muy distantes de Jerusalén para predicar el Evangelio. Jesucristo les dijo: «Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Ahora, comencemos a ver a dónde viajaron algunos de los apóstoles de Jesucristo. ¿Quién era el principal apóstol de las tribus de Israel? Por supuesto, era Pedro. Si él tenía que viajar a visitar a todas las tribus de las que él era responsable, esperaríamos ver esto en sus escritos. Y eso es exactamente lo que encontramos. Notemos desde dónde escribió su primera epístola. Vayamos al final de Primera de Pedro capítulo 5 versículo 13, donde leemos: «La iglesia que está en Babilonia», refiriéndose a donde él se encontraba, «elegida juntamente con vosotros, y Marcos, mi hijo, os saludan». ¿Y qué hay acerca de los otros discípulos? Debemos mencionar en este momento que uno de los apóstoles fue asesinado muy tempranamente, después de que hubieran comenzado la iglesia. Leamos los Hechos capítulo 12, versículos 1 y 2, donde nos es dicho: «En aquel mismo tiempo, el rey Herodes mató a espada a Jacobo, hermano de Juan». Este era el hermano del apóstol Juan.
El próximo apóstol que consideraremos es Tomás. Generalmente él es llamado Tomás el Incrédulo. Puede haber sido su debilidad como discípulo, pero posteriormente en su vida, lo menos que fue, era ser incrédulo. En realidad pasó a ser un pilar de la fe y la creencia. Su caso es de gran interés, ya que encontramos mucha evidencia de que se dirigió a la India, donde una población de judíos se encontraba en Kerala, en la costa occidental. Todavía existe una comunidad de gente en India que se llaman a sí mismos Mar Thoma, y dicen creer que su iglesia fue establecida por Tomás. Ahora, el hermano de Pedro era Andrés, y tenemos suficiente evidencia que indica a dónde fue. William Cave, un escritor inglés del siglo XVII, en su libro titulado La historia completa de las vidas, los hechos y martirios de los apóstoles, escribió lo siguiente. En esta división, escribió William Cave, Andrés tenía a Escitia y los países vecinos, primordialmente permitiéndole a él esta provincia. Los escoceses dicen que Andrés era su patriarca, y con una buena razón. Antes de que los escoceses se trasladaran a su país presente, vivían en el área de las montañas del Cáucaso. ¿No encuentra interesante que en inglés se llame a los blancos caucásicos hasta el día de hoy? La razón es que la mayoría de los europeos procedían originalmente de estas áreas. En ese entonces, los escoceses eran conocidos como Scots, y encontramos similitud en inglés entre Scots y Skeets. Sabemos esto porque los escoceses escribieron acerca de esto en la Declaración de Arbroath en 1320. Estos nobles le escribieron al Papa diciendo lo siguiente: sabemos y encontramos en las crónicas y libros de los antiguos que entre las ilustres naciones, la nuestra, la de los Scots, ha sido dotada con extensa fama. Al leer la próxima parte de la declaración, vemos desde dónde viajaron los escoceses y cómo llegaron a Escocia, donde se encuentran hoy. Continuando con este antiguo documento, viajaron desde Scitia Mayor por vía del mar Tirreno, esto es lo que hoy llamamos el mar Mediterráneo, y los pilares de Hércules, que es lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, y moraron durante un largo tiempo en España, llegando a su tierra en el oeste, donde aún viven hoy. Luego continúa diciendo que Andrés predicó el Evangelio cuando estaban viviendo en Escitia. Hasta este día, los escoceses dicen que Andrés es el santo patriarca de ellos. ¿Qué más conocemos de otros apóstoles? Consideremos a Jacobo, el hijo de Alfeo. Este Jacobo también era conocido como Jacobo el Menor. Nuevamente, William Cave enuncia que en español se entiende que este Jacobo llegó a las tierras occidentales y particularmente a España e instauró la cristiandad. Y hasta el día de hoy la ciudad de Santiago de Compostela es una ciudad donde miles de peregrinos acuden cada año. El nombre Santiago en realidad significa San Jacobo. ¿Por qué se dirigió él a España? La respuesta es que durante cientos de años, muchos judíos e israelitas vivieron en España. Simplemente estaba visitando a las ovejas perdidas de la casa de Israel, donde vivían en España y en Portugal. Ahora, este área todavía es llamada Península Ibérica. Podemos ver que la palabra hebreo tiene relación con ibérica, y el río principal que atraviesa el norte de España es conocido con el nombre de río Ebro, o como lo llamaban los romanos, el río Iberus. La palabra hebreo es encontrada en otros lugares donde viajaron los israelitas. Las islas occidentales de Escocia son llamadas Hébridas. Podemos encontrar la palabra hebreo ahí, y posiblemente fueron nombradas por los Scots escitas que se asentaron ahí. Para entender más completamente cómo los antiguos israelitas encontraron el camino hacia Europa y las Islas Británicas, requiera este video Los viajes proféticos de los apóstoles. Encuéntrenos en elmundodemañana.org y requiera su copia hoy, sin costo ni obligación. Si recién nos encuentra, estamos descubriendo a dónde se dirigieron los apóstoles después de haber establecido la iglesia en Jerusalén, en la región de Judea.
Vemos cómo obedecieron el mandamiento de Cristo cuando les dijo: «Id primero a las ovejas perdidas de la casa de Israel». Consideremos a otro de los apóstoles y a dónde se dirigió. Este apóstol no era uno de los 12 discípulos originales, pero fue llamado por Dios después de que Jesús fuese crucificado. Su nombre, por supuesto, era Pablo. Lo que es interesante es que a causa de haber sido hecho apóstol de los gentiles, podemos estar seguros que a donde él viajó era donde no se encontraban las 10 tribus perdidas. Por supuesto que entre esta gente existían judíos que vivían entre los gentiles. Antes de ir a las áreas del ministerio de Pablo, permítame ofrecerle nuevamente este video gratuito, Los viajes proféticos de los apóstoles. Este informativo video los llevará a través de los fascinantes viajes de los descendientes de los hijos de Jacob, quien también era conocido con el nombre de Israel. Podrá ver cómo se desplazaron hacia las lejanas tierras de Europa antes de esparcirse hacia las Américas, Australasia y Sudáfrica. ¿Ha encontrado esta información interesante? Si es así, asegúrese de requerir una copia de la oferta de hoy, el video gratuito, Los viajes proféticos de los apóstoles. También puede encontrarnos en el sitio web elmundodemañana.org. La oferta de hoy es absolutamente gratis, sin costo ni obligación. Visítenos en elmundodemañana.org. Encuéntrenos en Facebook y síganos en Twitter. Con esta oferta también obtendrá una suscripción gratuita de la revista El Mundo de Mañana, cubierta de interesantes artículos y perspectivas relevantes de importantes temas de actualidad. El Mundo de Mañana lo mantendrá actualizado con noticias internacionales, profecía bíblica y el significado de la vida misma. El Mundo de Mañana. Llame hoy. Bienvenido nuevamente al Mundo de Mañana. En el programa de hoy, estamos descubriendo la importancia de entender por qué los apóstoles viajaron a los rincones del mundo conocido entonces a predicar el Evangelio. Hemos visto que Tomás viajó hasta la lejana India y Andrés fue a la gente de Sitia, cerca del Mar Negro. Sabemos por la primera epístola de Pedro que él estaba en Babilonia cuando le escribió a los verdaderos creyentes que vivían en Asia Menor. Pero ¿qué pasó con Pablo? ¿A dónde viajó él? Es dicho en muchos lugares que él era el apóstol de los gentiles. Notemos una interesante intervención del Espíritu Santo para asegurarse que él solo fuese a los gentiles y no a las tribus de Israel. En los Hechos capítulo 16 se encuentra la historia de sus viajes a través de Asia Menor. En los versículos 6 y 7 leemos: «Y atravesando Frigia y la provincia de Galacia, le fue prohibido por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia. Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió». Veamos ahora a dónde está esto en un mapa. Cuando relacionamos esto con 1 de Pedro 1, versículo 1, podemos ver por qué a Pablo no le fue permitido viajar ahí. 1 de Pedro 1, versículo 1 dice: «Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia». Estos son exactamente los mismos pueblos que a Pablo no le fue permitido visitar. Esto nos demuestra qué tan importante era para Dios que los apóstoles identificaran dónde estaban viviendo las tribus de Israel en ese entonces. Justo antes de la muerte de Jesús, Pedro le hizo una pregunta que encontramos en Mateo capítulo 19, versículo 27. Le preguntó: «¿Qué pues tendremos?». En el próximo versículo le fue dada la respuesta, y Jesús le dijo: «De cierto os digo que en la regeneración, esto es, en el reino de Dios, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido, también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel». Es muy claro que los 12 apóstoles y las 12 tribus de Israel tendrán una relación especial que durará por toda la eternidad. ¿Cómo puede ser esto? Vayamos, si me acompaña, al libro del Apocalipsis, al final de la Biblia. Apocalipsis. En el anteúltimo capítulo, encontramos el mismo vínculo maravilloso entre Israel y los apóstoles.
En el capítulo 21, versículo 10, nos es dicho: la gran ciudad santa de Jerusalén, que descendía del cielo de Dios. Y en el versículo 12 nos es dicho: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos, que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Y luego en el versículo 14 leemos: y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. La Biblia está llena de profecías, y gran parte de estas profecías tienen que ver con las tribus de Israel. Si los judíos son el total de los sobrevivientes de las tribus de Israel, entonces no son el número que Dios prometió que serían sus descendientes de las 12 tribus. Permítame explicarlo. Hoy en día hay menos de 20 millones de judíos en la tierra. Esto es, por supuesto, a causa de los horrendos traumas que la gente judía ha sufrido a través de los siglos. Pero Dios dijo que los descendientes de Jacob, o Israel, serían muchos más que algunos millones. ¿Qué prometió Dios? Le prometió a Jacob, antes de que su nombre sea cambiado a Israel, en Génesis 28, versículo 14, Dios le dio esta promesa: será tu descendencia como el polvo de la tierra, y te extenderás al occidente, al oriente, al norte y al sur, y todas las familias de la tierra serán benditas en ti y en tu simiente. El número total de descendientes de la gente de Gran Bretaña y América, los europeos del noroccidente, como los franceses, neerlandeses y escandinavos, llegan a los cientos de millones. Combinados con otros descendientes del antiguo Israel, podemos ver cómo esta promesa de Dios ha sido cumplida. Existen descendientes británicos en todos los rincones de la tierra, desde las tierras del Canadá hasta lo último de las islas del sur de Nueva Zelanda. Encontramos nombres escoceses. En Sudáfrica y en Australia, descendientes británicos agricultores cosechan trigo y crían ovejas y ganado. Las vastas minas de Australia, Estados Unidos y Canadá producen minerales para la industria asiática. Hasta ahora, en este programa, hemos visto que algunos de los apóstoles viajaron en sus días a predicar el mensaje del Evangelio a los hijos de Jacob. Esta es una historia fascinante. Para obtener más información acerca de sus viajes, requiera el video gratuito, Los viajes proféticos de los apóstoles, y asegúrese de encontrarnos en El Mundo de Mañana, cada semana, a la misma hora, cuando Roderick Meredith y Richard Ames les traerán las buenas nuevas del mundo de mañana. Wallace Smith y yo, además, les explicaremos la pura verdad desde su propia Biblia. Hasta entonces, queridos amigos. Para ver el programa de hoy o para ordenar la oferta gratuita, visítenos en elmundodemañana.org y recuerde de encontrarnos en Facebook y asegúrese de seguirnos en Twitter. El programa precedente fue producido por la Iglesia del Dios Viviente